Bueno, pues os había citado hoy, buenos días, os había citado hoy para explicaros el contenido del informe jurídico sobre la enmienda que ha presentado los grupos del PSOE, PP y Ciudadanos. He pensado que primero os la explico así como muy concreta para que veáis, porque bueno, tenéis toda la copia, pero como es un informe que es un tema, yo entiendo que árido y complejo y difícil, pues os lo voy a ir glosando y explicando y luego hago como unas valoraciones. Pero para que lo enfoquéis ya por dónde va, digamos que el informe jurídico acaba diciendo que es una, no lo dice así, pero vamos, básicamente que es una chapuza de enmienda y que pues que está bastante mal hecha y que entonces tiene muchos vicios de legalidad, ¿no? Y que entonces pues no se puede aprobar en los términos que se plantea. No lo dice así, ya lo leeréis porque es un informe jurídico. Pero bueno, lo que viene a plantear es, bueno, pues desde el principio, en la primera parte del informe, que bueno, que los actos sobre todo discrecionales, estos actos sobre los que la Administración, los concejales podemos decidir, y ya os he contado muchas veces los límites, pero que en todo caso tienen que ser motivados, que hay que decir por qué, no vale solo decir las cosas, y el acuerdo, pues se les ha olvidado motivarlo. Todos y cada uno de los acuerdos, de las 5 partes del acuerdo, no viene con ninguna motivación, ni con una letra, ni con nada. No viene con absolutamente ninguna motivación y bueno, y eso lo que dice el artículo 54 de la ley es que todos los actos deben ser motivados de manera sucinta con referencia a los hechos, fundamentos de derecho, los actos que se dicten en ejercicio de las potestades discrecionales. Por tanto, no son acuerdos válidos porque le falta motivación. Luego ya veremos si se pueden subsanar o no, Vale. La siguiente reflexión que hace, quizás lo más grueso de lo que se planteaba, y es respecto a la cesión del 10%. El informe jurídico es bastante contundente y dice que sí que procede reclamar el 10% del aprovechamiento urbanístico. Y que procede porque, en el fondo, lo que viene a decir es que hay un aumento de valor en esos terrenos, que ese aumento de valor se justifica en precisamente la ampliación de los usos, es decir, bueno, técnicamente dice, los usos normales son 1, 2, 3 y 4, lo que os digo siempre, los que están en la carretera de Logroño, ¿vale? Pero si queremos meter más cosas, si queremos meter venta minorista, si queremos meter más socios que le dan más valor al suelo que tiene, o sea, cuantitativamente tiene más valor que el que se le permite de manera habitual, pues ese incremento de valor es lo que se tiene que gravar al 10%. Y dice que el 10% se haría solo sobre la parte del suelo que tuviera esa ampliación de usos. Pero como sabéis que en el fondo es casi todo, porque el 66% es casi todo, de hecho ya os digo que la valoración de los 3 millones, esa que os envié de 2,4, 3,2, bueno, está de 2013, que seguramente eso estábamos todavía muy en la crisis, igual es un poco más, pero bueno, digamos, en los términos de en torno a los 3 millones, está hecho solo con la parte del aumento de valor de los terrenos. Es decir, esa valoración se ajusta exactamente a este informe jurídico, con lo cual es válida, ¿vale? Viene reflexionando, dice que efectivamente esto siempre en un suelo no consolidado se ha pedido el 10% y luego va analizando algunos de los antecedentes que son los que justifica los promotores para intentar eximirse de ese 10%, que también son los que yo le he oído a muchos grupos defender, que tienen el mismo argumento que los promotores, con respecto al intento de eximirse de esos grupos. ¿Y qué dicen? Y los va desentrañando. Primero, que hay un criterio interpretativo del año 2009 que fue aprobado en pleno, que se decía que las zonas H no tenían que pagar ese 10%. Y analiza. Ese criterio interpretativo se fijó solo para aquellas zonas H en las cuales no hubiera ese incremento de usos. Claro, si luego posteriormente lo que hemos hecho es aumentar mucho el valor de esos suelos, pues que ese criterio no es aplicable a este supuesto de hecho. Lo dice expresamente. Luego va analizando otro de los argumentos que se han planteado sobre si, bueno, como la empresa ya salió, tuvo unos gastos de traslados, eso se podía tener en cuenta, no tener. Bueno, dice que evidentemente esto no es un criterio de planeamiento jurídico, o sea que eso es un criterio de oportunidad absoluto en el sentido de que no se puede gravar ni no gravar hechos ajenos a la consideración del suelo. ¿De qué quiero decir? Que si se fue o no se fue es voluntad suya y si lo que viene tiene más o menos valor que en otras zonas,
también se podía entrar a valorar. Oiga, pues es que lo que usted va a poner resulta que vale mucho más que en otras zonas H donde resulta que vale mucho menos, pero que esas condicionantes son criterios extralegales, extraprocesales y que no tienen que ver nada con una carga urbanística, ¿vale? Por lo tanto, no son justificables para poder eximir el 10%. Pero aún así, y a mayor abundamiento, recuerda que en otros supuestos similares, y los cita efectivamente, aunque en el Pleno se dijo de manera muy incorrecta, bueno, en toda esta tramitación ha habido, yo creo que algunos de los que han hecho este documento y que hacen algunas afirmaciones deberían repasar la hemeroteca, pero dice expresamente que en todos los ámbitos donde ha habido salida de empresas se les ha exigido el 10%. Y recuerda, porque se dijo en el Pleno lo contrario de manera muy falaz, que en el caso de Aceralia, en el caso de Slinder, en el caso de... ¿Cuál cita los tres? Aceralia, Slinder y Giesa, que en esos tres casos se ha planteado siempre el 10%. ¿Vale? Con lo cual, ni desde el punto de vista político de justificación general, ni desde el punto de vista jurídico, ni desde el punto de vista técnico, es decir, lo del 10% es una cuestión palmaria de aplicación. Y así lo establecen el servicio y dice, os leo textualmente para que veáis la contendencia, no se considera precedente la exención del 10% del aprovechamiento a los otros usos complementarios, justo a esa parte, por aplicación directa al criterio interpretativo relativo a las zonas H, visto que los usos que se prevé implantar exceden de los expresamente previstos en el plan general. Exceden de los expresamente previstos, que motivaron por su restricción la consideración genérica de las zonas H. Es decir, bueno, y también recuerdan que esto no es nada nuevo, que lo han dicho en el informe de mayo, en el informe de septiembre. Es decir, que si alguien piensa que nos hemos sacado este informe jurídico de la manga o que los servicios lo han sacado de la manga, habida cuenta de la enmienda, que se mire todos los antecedentes jurídicos anteriores porque dicen exactamente lo mismo, porque la promoción lleva desde el principio intentando eximirse del 10%. Con lo cual, los grupos, a sabiendas de que la promoción lleva intentando eximirse desde el principio de ese 10% y a sabiendas de que los servicios jurídicos le dicen que no, presentaron esa enmienda. Y eso sí que tiene una carga política. La siguiente parte, esto también estaba bastante chapuza. El tema de los huertos. Bueno, el tema de los huertos es un poco de traca, porque dice cosas muy evidentes. Dice, hombre, pues no consta en el expediente administrativo, porque os acordáis del acuerdo, dice, concertar un acuerdo con la propiedad para X hectáreas para la cesión de unos usos. Bueno, pues han dicho, bien, primero que no consta en el expediente ninguna oferta ni compromiso por parte de la propiedad en este sentido. Por tanto, sería tanto como, bueno, concertársela si quieren, empezando por eso. Segundo, que en la propuesta no se dice que sea de manera gratuita, ni no gratuita, dice que se cedan. Pero dice, cuando dice concertación, la cesión y concertación parece que pudiera haber un acuerdo que incluso, y dice expresamente, esto nos podría llevar a varias posibilidades si se aprobaran. Uno, que no se expresa en el apartado si es cesión gratuita o no y si hay contraprestación, con lo cual si se aprobara, aún incluso a lo mejor hasta hay que pagar. Segundo, que pueden haber dos cosas, que se concierte y que esa prescripción, que es una prescripción urbanística, estuviera cumplida con un intento. Oye, lo he intentado, la propiedad ha dicho que no, se entiende por cumplida, ¿vale? Con lo cual quedaría vacía de contenido y sin efecto desde el punto de vista jurídico. O incluso una tercera opción que todavía sería más negativa y es, como dice, que el ayuntamiento esté obligado a llegar a un acuerdo en condiciones que no le resulten ventajosas. Podría incluso obligarse al acuerdo porque dice, conciértese, es decir, tienes que adquirir esos suelos a las condiciones que te pongan porque te he obligado a concertar. Y dice, eso incluso en el ayuntamiento podría estar obligado a llegar a condiciones que resulten más ventajosas. Bueno, lo que dice es que en esos términos no se puede votar, que está muy mal hecho, que es una cosa inconcreta, que no se determinan. Bueno, luego habla que no se determinan qué hectáreas son, ni se valoran, ni a cambio de qué. Es decir, que todo eso así cogido, pues es una cosa que no se puede votar ni presentar. E incluso dicen, y han tenido el interés de mirar si esas 6,5 hectáreas se corresponden con algo, porque se supone que no, quiero estos suelos, pero dice que pues que no corresponde ni con el plan especial, ni con la superficie edificable prevista en el proyecto del plan especial, o sea, que no corresponden con nada y que no se sabe de qué se está hablando. Pero ya la última, la que es todavía más grave, que esta es otra de las cuestiones que
bueno, pues que jurídicamente se les enmienda la plana, es que no es competencia del Pleno. Que las cesiones, que las compensaciones, que el acuerdo de compensación de una cosa por otra, porque por cierto está en el mismo párrafo y parece que dice 10% y a cambio los huertos. Bueno, habría que valorarlo, habría que ver qué tierras. Evidentemente valdría muchísimo menos valor. Pero es que incluso ese acuerdo ni siquiera es competencia de Pleno, por tanto el Pleno no lo puede oponer, no lo puede interponer, sino que es competencia de Gobierno. Por tanto, todo esto que dice, mal hecho, vacío de contenido, si lo interpretamos puede ser incluso muy perjudicial para el Ayuntamiento, pero es que además ni siquiera es competencia de Pleno. O sea que ya no es que las berenjenas nos cuesten a millón, sino que además estaban un poco mal cocinadas. Y seguimos enmendando la plana, bueno, sobre las partes que efectivamente se dice que es igual que el acuerdo que yo proponía, pues que perfecto, porque esos están bien, son jurídicas, no hay ningún problema con ella. Y la última es una cosa que parece de detalle, pero es muy importante. Resulta que en el acuerdo que proponía el Gobierno decía que esto no entraba en vigor, que no era efectivo lo que se aprobara hasta que no hubiese un texto refundido donde se comprobara que se habían cumplido todas las prescripciones. Y os recuerdo que no son pequeñas, que es el tema de los, aparte de estas, el tema de los paneles de ruido, el tema del transporte y que digan que sí, que van a pagar una línea de transporte, es decir, que estamos hablando de bastantes millones de euros y lo lógico es que cuando, y así lo dice el informe, que siempre se ha hecho así, que cuando estamos hablando de unas prescripciones tan importantes, bueno, pues que se justifique, que se haga un texto refundido, porque lo que ellos han presentado no es esto, que se haga un texto refundido donde se comprometan, donde quede todo muy claro y en ese momento adquiere validez. Paradójicamente, la propuesta que plantean los grupos es que tenga validez desde el momento del acuerdo. Es decir, que desde el lunes tuviera validez. Y eso es ya todavía una temeridad desde el punto de vista jurídico y político, porque luego ¿cómo vas a reclamarle a nadie cuando ya tienes el plan especial aprobado? Con lo cual, bueno, yo creo que os he explicado toda la cuestión y ahora os la valoro, ¿no? El informe jurídico del Ayuntamiento, que es el que hay que acometer, que hay que cumplir, dice que la enmienda ha sido una temeridad política, que ha sido una temeridad jurídica y que ha sido una chapuza jurídica, que todos los acuerdos desgranados al final perjudicaban los intereses municipales que evidentemente no estaban valorados y que incluso le daban más bazas al promotor, si cabe, con respecto a que entraba en vigor sin garantizar las mínimas contraprestaciones que se pudieran exigir. Pareciera como si esta enmienda la hubiera redactado el promotor. Políticamente, en estos momentos, lo que le invito, le exijo, le digo a todos los concejales del Pleno, pero a los tres grupos que firman este acuerdo, a los que he calificado como la Santa Alianza, ¿no? Pues como ese tripartito que está de acuerdo que no está de acuerdo con el comercio de proximidad, lo que les digo es que no apoyen el outlet, que va a perjudicar al comercio de proximidad, que no le hagan un flaco favor a la ciudad y que además no aprueben la cesión y el regalo al promotor del 10% del aprovechamiento de los 3 millones de euros, que no tiene ninguna justificación legal y que cumplan con la legalidad, que es asumir el interés de la defensa de los ciudadanos, o sea, y del ayuntamiento, porque fijaos lo paradójico de esto, y es que todo el informe jurídico lo que hace intentar es defender los intereses de los ciudadanos, que es algo que va para todos los ciudadanos, que son ingresos que van para todos los ciudadanos y que no van para un promotor particular. O sea, que parece como un mínimo del mínimo. Y en concreto, al Partido Socialista, que en un medio de comunicación, en una radio, dijo expresamente que si había un informe jurídico que limitara el 10% y que dijera que es legal y que se tiene que cobrar ese 10%, que asumiría esa posición y que pasaría a no perdonarles, a no eximirles del pago a la promoción de ese 10%. Pues le pido expresamente a ellos que cambien de posición y que efectivamente cumplan esa declaración política que hicieron públicamente.
Bueno, esto entiendo, lo dirá el secretario, pero entiendo que esto, o sea, la enmienda está, la enmienda es que, bueno, esto se va a sustanciar como un voto particular. Todo el debate, en realidad, cualquier concejal tiene derecho a plantear un voto particular a cualquier enmienda, como lo hacemos siempre, antes de pleno. De hecho, no existe ni la decisión de admitir o no a trámite. Lo del otro día fue un poco singular, ¿no? Que admitiremos a trámite algo que es un derecho de los concejales porque si hubiera salido a favor, también se hubiera tramitado y también estaría el lunes para votación. En eso no hay ningún problema. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando estamos hablando de cosas tan sustanciales, el informe es clave. El informe es clave porque tú tienes que saber qué estás votando. Entonces, en estos términos, yo entiendo, lo dirá el secretario, que cada concejal decidirá si vota en contra de un informe jurídico y que cada uno se atenga a la valoración jurídica que entienda que es. Es decir, someterse a votación la enmienda se va a someter igual, pero bueno, que cada uno valore si vota en contra de un informe jurídico. Sí. Yo creo que los promotores de la enmienda deberían quitar los puntos que están afectados por este informe. O sea, yo creo que deberían retirar, o sea, yo creo, si me preguntáis políticamente, deberían retirar toda la enmienda. Porque es evidente que no tiene ningún sentido. Si me preguntas qué tendrían que hacer para salvar este informe, retirar todos los puntos que están tocados por el informe. Si no lo retiran, ¿se vota también en voto particular? Sí, es el voto particular. Sí. O sea, no entiendo. A ver, ahora esto está siendo evaluado por el secretario y el secretario decidirá si, a la vista de este informe, si no se subsana se puede someter a votación o no. Yo entiendo, pero no será lo que yo diga, será lo que diga el secretario. Entiendo que se votará y que cada uno decidirá qué es lo que hace. De la enmienda. Sí, o sea, de la propuesta que yo planteo, de la mía no, bueno, podría plantearlo, pero yo no voy a plantear la retirada de mi propuesta. O sea, no tendría sentido. Y creo que yo no puedo pedir la retirada de una enmienda. O sea, el derecho a enmendar es una facultad. Esto es como cuando en las ordenanzas fiscales o en cualquier sitio, para la propuesta de gobierno, la propuesta de ordenanzas, si se hacen enmiendas. Hasta donde yo sé, yo creo que no puedo pedir yo la retirada de una enmienda. Pero bueno, la verdad es que me estáis preguntando cosas muy, muy técnicas, de que igual no estoy siendo, o sea, no lo sé, todo esto lo dirá el secretario. Entonces el secretario puede decir que la propuesta de PSOE, PP y Ciudadanos no es válida. Bueno, a ver, los informes jurídicos, ningún informe jurídico tiene carácter, ningún informe de la casa tiene carácter vinculante, ¿eh? Es decir, los informes son siempre preceptivos. Todos son obligatorios, pero ninguno es vinculante taxativamente. Cada uno decidirá si vota en contra de un informe que dice que hay que defender los intereses municipales así. Pero es decir, ¿tú puedes votar en contra de unos informes? Sí, puedes hacerlo. Yo no lo voy a hacer. Y haciendo valer el tema de que hay algunos de los puntos que son decisión del gobierno, no del pleno. Bueno, pero esto se quedará, si tras esa advertencia, algunos concejales deciden seguir manteniéndola, evidentemente eso no tendrá ningún contenido. O sea, no tendrá ninguna obligación, no tendrá ningún efecto, no tendrá ninguna consideración jurídica, como tantas veces que nos dicen en las mociones que hagamos o que dejemos de hacer. ¿Cómo casa el informe del acuerdo del pleno de 2009, en el que supuestamente se decía que no había por qué aplicar esa cesión del 3% a las zonas H? ¿Cómo casa con el informe jurídico? Eso ya lo explicaba el informe jurídico de mayo de 2016 y de septiembre. Lo explicaron 2 veces. Es decir, esto no es nuevo. O sea, los informes jurídicos siempre lo que han dicho. A ver, dicen muchas cosas. Ese criterio interpretativo se fijó para las zonas H ordinarias, no para las zonas H en las que les vamos a ampliar todo este contenido. Y por tanto, y porque se basaba en una justificación, y es que esos usos son equivalentes. Pero si ahora aumentamos unos usos que evidentemente son mucho más lucrativos, tendremos que exigirle el 10%. Y dice, solo de la parte
que aumente los usos, las categorías 7, 8 y 9. Nos fijemos, bueno, digamos de la parte de outlet. ¿Qué pasa? Que en este caso la parte de outlet de los otros usos es casi el 100%, bueno, es el 100%, es precisamente esos. Según el cálculo, precisamente, si solamente se aplica el 10% a la parte de outlet, según el proyecto de Picolín, la parte de outlet es un porcentaje, no sé si pequeño, pero... 66.000 metros, el 66% del área. Pero hay, quiero decir, la parte de medianas, donde está Bauhaus ahora, no estaría afectada. No, y yo he dicho, bueno, a ver, no nos pasemos de interpretar que esto es una cosa muy técnica, es decir, es el aprovechamiento medio, y el aprovechamiento medio no son parcelas, sino es un porcentaje sobre el suelo. El aprovechamiento medio es un coeficiente que se saca de aprovechamiento general del área, y eso se hace con unos cálculos X. Es decir, no nos pasemos de determinar cosas que son ahondar más allá. Lo que digo es que, para que os quede claro, los 3 millones de euros aproximados se hizo con la valoración del restante, es decir, de lo que le afectaba a los usos que se les amplía. Si no, sería bastante más. Es decir, bueno, bastante más no lo sé porque en realidad casi todo es outlet, ¿vale? Entonces, hoy lo que supone 3 millones de euros es esa ampliación y dice los servicios jurídicos esos 3 millones nos los tienen que pagar. Yo la valoración que os he hecho no puedes estar seguro porque eso es un precio de mercado. Es decir, es un precio de mercado en el momento que se pudiera plantear. Nosotros el informe, bueno, yo no, además el informe de suelo, es decir, el informe oficial de suelo que está incorporado en el expediente dice que hay que fijarse en algo compatible, que nos fijamos en Puerto Venecia por ser un área muy parecida y que en el año, hablo de memoria, y que en el año 2009, os lo puse en la nota de prensa, la consideración fue de 3.200.000 y que en el año 2013 pues la venta del mismo porcentaje de suelo pues hubiera dado unos 2.600.000 o 700. Por eso no he cogido ni la mejor ni la peor, ni pensar que como en el año 2013 estábamos más metidos en la crisis y que ahora las cosas han subido un poco, es todavía más. Que ni siquiera estoy hablando de eso. Digo, pues bueno, pues más o menos la media, unos 3 millones de euros, es lo que en un precio de mercado hipotético, y eso estamos hablando de cuando se vendiera, podría suponer. Esa exigencia de los 3 millones, en concepto de qué se le va a pedir a Picolín, quiero decir, ¿cómo lo va a pagar Picolín? ¿Lo va a pagar monetariamente? ¿Lo va a pagar con Bueno, eso se determina en el momento posterior. Sí, nos puede entregar, creo que salían, os lo puse en la nota, 5.700 metros. Si esos 5.700 metros de techo se los pudiera entregar y el ayuntamiento los quisiera, pues en principio esos se entregan en techo. Sí, como parece evidente, o porque ellos consumen todo el área, no lo pudieran entregar porque es bastante dinero, pues pedirían su monetarización, una de las posibilidades, su cambio por otras cosas. Claro, pero monetarizarlo y cambiarlo por otras cosas es algo primero que decide el gobierno en el pleno y segundo que se decide con una valoración equivalente. Tendrían que ser un dinero equivalente o unas propiedades equivalentes, pero eso es el final del camino. Con este informe, tal y como lo ha planteado, que no es vinculante, ¿cambia algo de ayer a hoy la situación para votar el próximo lunes? Yo creo que cambia si me preguntas mi valoración, yo creo que sí, porque siempre he dicho que la decisión de poner un outlet o no es una decisión de los concejales, que no es obligatorio ponerlo, ni está mal no ponerlo, es decir, ni se tiene que poner, ni se tiene, es una decisión libre y voluntaria bajo un concepto jurídico que se llama criterio discrecional, pero que sea voluntario no quiere decir que sea libre. Los concejales nos tenemos que someter a los datos de hecho, y a los datos de hecho y al interés general. Y hoy, para mí, el interés general defendido por la propia gerencia, defendido por los propios técnicos, dicen que hay que reclamar esos 3 millones de euros a Picolín. Por tanto, entiendo que quedamos vinculados a esa decisión dentro de nuestra capacidad discrecional. Hoy, para mí, como concejal, creo que no queda más margen de maniobra que retirar ese regalo a Picolín de 3 millones de euros y asumir que se está haciendo. O sea, que asumir que eso lo tienen que pagar. Pero eso es mi punto de vista. Sí. En el caso de que los proponentes de la enmienda lo acepten, digan, es verdad, hay que retirar ese regalo de 3 millones de euros, ¿cómo lo hacen? O sea, ¿cómo van el lunes? Que lo
hagan ellos, que son los que están jugando este juego, no les voy a ya solucionar la técnica política. Pues oye, si pueden hacerlo, que lo hagan, y si no pueden, pues que no lo hagan y que voten mi propuesta. Quiero decir que si no pueden, pues efectivamente las normas son para todos, pero lo que no voy a hacer yo es decirles si se puede o no se puede, pues ellos verán. Es decir, ellos no me han preguntado a la hora de hacer esto. Si me hubieran preguntado, les hubiera dicho que era más chapuza que chapuza. Y resulta que se han arriesgado, pues que lo han hecho y pues que se busquen mejores asesores jurídicos. ¿Qué le voy a decir yo?